Hola, mi nombre es Jane Martínez, estudio licenciatura en Biología y Química. Hoy quiero explicar por qué el tema de electricidad, que es un tema de la física, ha contribuido en el campo de la química a comprender, por ejemplo, el tema de enlaces. Es decir, eh, por ejemplo, acá tenemos dos tipos de compuestos diferentes. Tenemos el hidrógeno, tenemos el agua y a pesar de que están compuestos por átomos de la misma naturaleza, del mismo tipo, tienen estas estructuras tan diferentes y tan cambiantes. Tenemos el caso de los átomos. Los átomos están conformados por tres tipos de cargas fundamentales. Tenemos en el núcleo los neutrones, cuya carga es cero, y los protones, cuya carga es positiva. En la periferia tenemos los electrones, cuya carga es negativa. Hay diferentes opciones en las que las cargas pueden interactuar. Entonces tenemos la carga 1 y la carga 2. Cuando las cargas son iguales, entonces el proceso, la interacción va a ser de tipo repulsión. Cuando las cargas son diferentes, entonces esa interacción será de atracción. Finalmente, cuando tenemos cargas que interactúan con los neutrones, que es cero, sea positiva o negativa la carga 2, entonces este comportamiento no va a tener ningún tipo de interacción. Tomemos como ejemplo el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno casi siempre tiene una carga positiva, el oxígeno una carga negativa. El hidrógeno tiene un solo electrón y el oxígeno tiene 6. Ellos cuando se unen o cuando se enlazan tienen diferentes tipos de formas. Entonces es diferente cuando, por ejemplo, se unen dos hidrógenos a un solo oxígeno que cuando se unen tres hidrógenos a un solo oxígeno. En el primer caso tendremos el oxígeno en la zona central y los hidrógenos a los lados. En cambio, en el segundo caso, también tenemos el hidrógeno el oxígeno, en la parte central, pero la disposición o la ubicación de los otros elementos va a ser diferente. Por una parte tendremos acá de manera diagonal un hidrógeno, en la parte de atrás, representado con esta flechita, el segundo hidrógeno, y en la parte de adelante, también al lado, vamos a tener el tercer hidrógeno. Esto se debe a algo llamado el campo eléctrico. Campo eléctrico, que simplemente es en el cual se determina cuál es la acción entre una carga y la otra en una determinada área. Por ejemplo, si tenemos un átomo cualquiera y queremos calcular la fuerza entre una carga, por ejemplo, supongamos que sea un protón, y una carga, un electrón, entonces utilizaríamos la ley de Coulomb. Esta ley describe la fuerza entre dos cargas puntuales. Entonces, fuerza sería igual a constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga 1 por la carga 2, todo sobre el radio al cuadrado. Supongamos que sean 10 nanómetros. Para cancelar unidades, entonces asumimos que es 1 por 10 a la menos 8 metros, esa es la equivalencia, y sustituimos. La constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por carga 1 es un protón, por lo tanto va a ser positiva, 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb por
El electrón, que es negativo, menos 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb, todo sobre el radio al cuadrado, 1 por 10 a la menos 8 metros. Calculando esto nos da igual a 1.309 por 10 a la menos 8, disculpen, a la menos 12 newtons. Este tipo de aportes nos han llevado a avances como teorías, ejemplo, la de Bohr, nos ha llevado a avances en cuanto a solubilidad, electrosíntesis, cómo se forman los enlaces, las diferentes moléculas, dipolo-dipolo, etc. Muchas gracias.